como editorial vamos a recordar colectivamente, entre varias compañeras y compañeros, a la gran Norita Cortiñas. Y bueno, tenemos acá la presencia de Javi Rodríguez, que lo estamos viendo en la pantalla. Allá vemos a Carlos Loza, si no me equivoco, Carlos Loza, gran militante, está vinculado, bueno, una estrecha relación con Nora Cortiñas. Él fue detenido, desaparecido en la ESMA. Si me equivoco en algo, después nos va a corregir. ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Bueno, y antes de cortar, tenemos también a Dayana Álvarez, no solo en los controles y en la musicalización, sino también en la voz y la presencia activa en el programa. Nos está faltando Ismael Jalil, que en cualquier momento va a aparecer. Bueno, ahí está, ahí aparece Ismael. Así que, ¿cómo les va, compas? Bien, bien, buenas tardes. No sé si se me escucha a mí. Ahí te veo. Se escucha. Sí, se escucha a los tres, Bueno, si yo voy a coordinar porque estaba saludando Carlos Loza. Carlito, presentate brevemente. Ya te presenté, que estuviste chupado en la ESMA, militante, trabajador del puerto, docente, de todo un poco. Sí, soy además integrante del Encuentro Militante Cachito Fugma y del Archivo Popular de la Memoria. También tenemos, bueno, a Ismael Jalil, que siempre lo convocamos por el tema de Palestina. Hoy también ha tenido una estrecha relación con Norita Cortiñas, por eso le hemos pedido que haga su aporte, que va a ser sustancial. Jalil. Sí, Daniel, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludo a los compañeros. Carlitos querido, nos hemos podido abrazar en la despedida de Nora. Bueno, acá estamos. Bien. Tratando de digerir esto, que por cierto es muy difícil. Por más previsible que muchas veces resulte, quiero decir solamente esto. La muerte siempre es una mierda, digamos. Sí. Y ahí tenemos a Javi Rodríguez, que no le hemos dado espacio para saludar todavía. Todo bien, no hay problema. Buenas tardes para todos, para todas. Un gusto. Y bueno, para romper el fuego, Dayana nos va a traer unos versos dedicados a Norita. Nora, te vas a morir el penúltimo... Nora, te vas a morir el penúltimo día de mayo. Te vas a morir un jueves para que en la plaza que lleva ese mes como nombre, que lleva ese jueves como insignia, todavía quede un día. Para que la gente te pueda llorar, dando vueltas y vueltas en círculos y círculos, buscando las vidas perdidas, marchando hacia el fin de la nada. Te vas a morir para que nadie te olvide. Te vas a morir sin miedo a la muerte. Bueno, con esta introducción bella, no sé quién quiere romper el fuego de los tres compañeros que se han presentado. Carlito ahí cabeció, dale Carlito. Carlos Loza. Bueno, mirá, recordar a Norita es recordarla en el contexto en que le tocó actuar, ¿no? En el contexto en que se vio forzada a actuar por la desaparición de su hijo. Siempre he pensado en esto de que la dictadura oligárquico-financiera vino a liquidar a todos los posibles opositores o supuestos opositores organizados colectivamente en las fábricas, en el campo, en la universidad, en las escuelas secundarias, en la barriada, en las parroquias, etcétera, etcétera. Y avanzó sobre todo los derechos de toda la población. Y quiso avanzar más, quiso avanzar
para que las madres ni siquiera pudieran reclamar por sus hijos. Y bueno, y así estuvieron luchando y se organizaron, porque el derecho a la maternidad no cabe en los códigos penales ni en las legislaciones. No se puede detener a una madre en la búsqueda de su hijo. Y las madres hicieron eso, no iban a claudicar en su reclamo por el bien de sus hijos, porque es un derecho irrenunciable, es un derecho natural, que no se da solo en nuestra especie, sino que es algo cultural de todos los tiempos. Las madres no pueden ser separadas de sus hijos. Y Norita y el resto de las madres, muy heroicamente, padeciendo, siendo encarceladas, inclusive reprimidas, sin embargo siguieron adelante y abrieron una brecha en la dictadura, que fue acompañada también por sectores de la población, por supuesto que con menos exposición, porque era todo merecía la muerte, ¿no? Ella estuvo, cuando se fue a solicitar, en diciembre del 77, el mismo día que secuestraron a otras 3 madres y a 2 monjas, a otros compañeros militantes en la iglesia de la Santa Cruz. Y ella no fue desaparecida porque estaba organizando la solicitada. Si no, hubiera estado en la iglesia de la Santa Cruz y hoy sería una de las madres también desaparecida. Bueno, quiero recordar esto porque Norita es todo un símbolo, igual que todas las otras madres, ¿no? Son símbolos que van a quedar y van a perdurar en la historia de las décadas y los siglos venideros, que hubo una vez en un lugar donde se mataba y se reprimía y se apropiaban de bebés y se hacía todo lo malo que puede imaginarse una persona. Bueno, ellas eran un estandarte de lucha, un faro, una luz, y Norita tenía esa simplicidad que hacía todo más fácil, porque ella estaba en todas las luchas, era solidaria y estaba en un mismo día, podía estar en 3 o 4 lugares, siempre haciendo tarea de solidaridad, solidaridad con trabajadores, con estudiantes, con organismos de derechos humanos, con la madre del dolor, bueno, con todo, con el feminismo, con todo. Quiero recordar en principio quiero recordar eso de Norita. Si aprovecho esto, que decís, yo la conocí principio de los 2000, el mediado de los 2000, de la década de los 2000, en Trelew, conmemorando los aniversarios de los fusilamientos en Trelew, del 22 de agosto del 72, a los militantes revolucionarios. Y me acuerdo que me preguntó de qué partido era, y me decía cada vez porque nos cruzamos un montón de veces en esos 2 días, PRT, dice, no PTR, PRT, parece que le simpatizaba más PRT. Y bueno, después tengo otras cosas para contar, pero son todas así, breves. Ismael, Carlito, ¿vos querías seguir? No, después voy a decir otra cosa. Ismael Jalil, ¿qué tenés? Bueno, ya dijiste, ¿qué más te genera Norita? Nora, voy a repetir cosas que en algún momento lo dijo Galeano, y yo creo que la pinta en el cuerpo entero, ¿no? Como todas las madres, era una loca que gozaba de una extraordinaria salud mental, porque se negaron, y ella principalmente, a olvidar en tiempos de amnesia obligatoria, decía Galeano. Y tan justo y tan cierto es eso, que yo la veo permanentemente desdoblándose para cubrir ese doble rol, ¿no? De madre, de todas las batallas, pero también de mamá, esa cosa que es tan difícil muchas veces de combinar, ¿no? A mí me impactó sobremanera cómo
su trayectoria, su lucha, pegó no ya en nosotros, que nosotros ya lo teníamos casi como asumido, hasta por una cuestión generacional, pero hay 2 generaciones en las cuales impactó, y a mí me parece que ese es el legado más extraordinario y el fenómeno más extraordinario que deja. En los más chiquititos generaba esa cosa de una admiración tan potente, de una ternura implacable, diría yo, que cuando los más chiquititos la veían, no veían a la abuelita del cuento, veían a una abuela que era chiquitita, pero que era una polentosa mujer, capaz de ir detrás de ella para atravesar los más incómodos y más difíciles obstáculos que la vida te presenta. Y en el medio, una generación de chicas y chicos que se recostaron en ella cuando nos quedamos sin ningún tipo de referencia seria como para andar por la vida. En ese ir y venir permanente de Nora, como bien decía Carlos, con relación no solamente a los derechos humanos del pasado, ese otro logro de haber unido las 2 luchas y entenderlas como una continuidad, es el otro gran descubrimiento de una mujer que hasta los 47 años era una de esas que le pedía al hijo que no se metiera, porque era peligroso. Y en un momento dado le pidió a Gustavo que no encabezara ninguna movilización para que no se visualice. Gustavo, dando otra muestra de lo que significó esa generación, le contesta: ¿y qué diferencia hay si se llevan a otro pibe? El grado, lo cual también pinta, y ella dice: yo aprendí de Gustavo esas cosas. El grado de convicción, la coherencia, no es algo que inventó Norita, es algo que viene de arrastre por ser quien era la madre de un militante revolucionario, de alguien que expresó en su momento la más alta dignidad del pueblo argentino. Y me parece que Norita nunca lo defraudó, jamás lo defraudó. Se multiplicó. Gustavo permaneció y permanece vivo en la imagen de su madre. Y con ella y con él, la de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas. Quiero contarte una sola cosita. El otro día, cuando estábamos despidiéndola, nos dieron un dato que no lo teníamos. Algunos podrán decir una miscelánea, un dato de color de un momento muy especial. En su féretro había un turrón, una torta de turrón redondo, un turrón traído de Valencia, de Alicante o de aquella zona, que ella misma lo trajo. Su origen era catalán, sus padres eran catalanes, pero de toda esa misma zona, entre Cataluña, Valencia, etcétera, hay una historia muy común, que es, entre ellos, que es la torta de los deseos. Cuando tu deseo se ha cumplido, esa torta se rompe, ese turrón se rompe y se come en el velorio. Si tu deseo no se cumple, esa torta te acompañará a vos en el último viaje enterito dentro del mismo féretro. Esa era la razón por la cual muchos veían y apreciaban esa torta ahí en el féretro. Y lo otro, que era una discusión que tuve, no una discusión, un buen intercambio con un compañero, que generalmente nosotros decimos, solemos intelectualizar tanto que muchas veces perdemos de vista la idea de que esto que decía al principio, que la muerte es una porquería, pero de que el ritual que los pueblos establecen es un ritual que hay que respetar y no relativizarlo. Y el otro día había que estar ahí, como estuvimos, porque si hay algo que a ella le habían prohibido era ese ritual, precisamente, el de poder de algún modo saber qué ha pasado con su hijo, el de poder despedirlo si fuera necesario, o el de cerrar esa historia. Ella nunca lo pudo hacer. Y de ahí las dos cosas, ¿no? La famosa historia del turrón, o la que yo no es famosa porque la conocí el otro día, la historia del turrón íntimamente vinculada
con esa prohibición que también el sistema le ha hecho con su tremendo accionar sobre el cuerpo de Gustavo y sobre el cuerpo de la sociedad en su conjunto, porque todo lo que el Estado represor hace sobre el cuerpo de una persona, a la postre lo está haciendo sobre el cuerpo de toda la sociedad. Y a mí me parece que esto es también lo otro que se expresa en el recuerdo de Nora, ¿no? Bien, Javi Rodríguez, ¿qué tenés? No, bueno, yo estaba escuchando atento a los compañeros. A mí me tocó sumarme a la militancia, digamos, por una cuestión generacional, en los 90, y bueno, para quienes por ahí no veníamos de tener una tradición, si se quiere, familiar, militante, ¿no? Que empezamos de cero, como quien dice, porque hubo ahí, digamos, una suerte de corte generacional. Y ver a las madres y a las abuelas y todo eso para muchos sirvió para darnos, digamos, como una impronta, ¿no? De lo correcto, de por dónde pasaba la cosa. Y bueno, para muchos eso nos sirvió, para muchos y muchas nos sirvió, ¿no? Esa frase que se usa tanto de donde estén ahorita, ese es el lugar que estaba bien, que esa causa era justa, esa causa era correcta, ¿no? Porque lamentablemente también, ¿no? Hubo muchos titubeos para con ciertas personas, ¿no? Para con ciertos sujetos en muchas ocasiones, y si hay algo que uno podía ver en Norita era eso, ¿no? No había dudas. Cuando había algún tipo de conflicto, situación, represión, detención, lo que fuere, si Norita decía vamos para allá o la veía llegar al lugar, está bien, eso era lo correcto, era lo que había que hacer, había que estar ahí. Y después, yo me acuerdo algo también ahí que mencionaba Ismael, esta dimensión, si se quiere, también, entre comillas, más allá de lo estrictamente militante, ¿no? La cosa humana, maternal, no quiero caer en una cosa como de asignar a algo tampoco así, pero yo una experiencia que tengo así muy presente personal, recuerdo, quizás tendrán presente cuando fue la marcha por la desaparición de Santiago Maldonado en 2017, que terminó tristemente con una represión feroz, que había sido pacífica la movilización y bastante masiva. Bueno, y hubo un montón de detenidos y cayeron varios compañeros por el simple hecho, medios particularmente, ¿no? Periodistas y demás, no solo gente que estaba participando espontáneamente, ¿no? De la movilización. Yo tenía 2 amigos de Antena Negra que estaban cubriendo la situación, y mientras que empezaban a filmar la represión, a ellos también les tiraron gas pimienta, los subieron a un patrullero, los llevaron detenidos, le inventaron cualquier cosa. Bueno, y así estos compañeros cayeron ahí en una comisaría, no recuerdo si era por San Telmo o por La Boca, en una de esas. Cuando nos enteramos varios de que nuestros compañeros estaban ahí, nos fuimos acercando, como le pasó a todo el mundo, porque ahí habían detenido como a 15 o 20 personas, no recuerdo ahora. Estuvimos un rato esperando novedades, que iban a pasar, los iban a procesar, los iban a trasladar, ese tipo de cosas, y en un momento nos llega la noticia. A todo esto iban llegando compañeros y compañeras de distintos lugares y organizaciones, espacios de derechos humanos, y estaban ahorita, y me acuerdo que de repente nos llega la noticia desde adentro que dicen, bueno, la clásica que suelen hacer en estos casos, que es que dividen los grupos y los llevan a distintas comisarías. Y entonces nos dicen que los compañeros nuestros los iban a llevar a una que está por Lugano. Entonces me acuerdo que con los compas que estábamos ahí dijimos, bueno, ya era tarde, era, no sé, como las 11, las 12 de la noche. Y dijimos, bueno, escuchame, nos organizamos para ir mañana temprano, que seguro después lo llevan a Comodoro Pi, qué sé yo. Y Norita, que estaba ahí, dijo, chicos, bueno, no sé qué van a hacer ustedes, yo me voy para allá, me voy para Lugano, porque esos chicos la deben estar pasando mal, no tienen a sus papás ni a sus mamás, y debe ser re feo estar ahí y que no haya nadie bancándote en la puerta. ¿Viste cuando sentís que te toca y decís, ves, eso era lo que teníamos que hacer, no teníamos que estar pensando que íbamos acá a saber qué hacemos y nos preparamos para mañana? Había que estar ahí, algo tan simple como eso, pero bueno, faltaba que alguien lo diga, y bueno, eso lo hizo Norita.
Bien, yo me enteré ahora estos días de una acción que hizo Norita, no sé quién la puede contar, que la puede desarrollar, que buscando a su hijo se metió en la mansión Seré, donde, bueno, tenía o sospechaban de que podía estar ahí. No sé quién la quiere contar. Ahí Ismael hace... No, primero quería cerrar lo que dice Javi, porque Javi, vos estás hablando de los compañeros Medone, uno de ellos. Claro, Ezequiel y el otro compañero estaban cubriendo, sí. Porque desde Correpi ejercimos la defensa de todos esos compañeros. Y recuerdo perfectamente esa noche, porque a mí me preguntaron por el conocimiento y la cercanía que tenía con Nora, y era una noche tan fea, tan lluviosa, tan fría, tan destemplada, que yo dije, che, no la jodan a Nora porque hay que cuidarla, no es un día para que venga y qué sé yo. No hice más que decir eso, y al rato se apareció Nora, y lo primero que hizo fue reprenderme a mí y reprocharme el por qué yo había dicho que ella no tenía que estar, y estaba. Y de ahí no solo entrevistamos a los presos en Comodoro Pi, sino que además de ahí nos fuimos a Madariaga. Por supuesto, a las 4 de la mañana, ella estaba dentro de mi auto, durmiendo, porque ya no daba más, a las 4 de la mañana, y nosotros intentando saber qué hacíamos con ella, porque imagínense la lluvia, estábamos todos mojados, estamos esperando ahí, y de ahí no nos movíamos hasta que no nos entreguen a todos los compañeros, cosa que finalmente obtuvimos, ¿no? Todos juntos ahí en la movilización popular. Me acuerdo perfectamente de esa noche y el gesto ese, me parece fantástico que lo hayas traído. Con relación a lo de la Quinta Seré, es un poco lo que también la pinta en el cuerpo entero a Norita. La Quinta Seré queda muy cerca de la casa de Norita y queda muy cerca también de mi casa en Castelar. Era un lugar dependía de la Fuerza Aérea y era un centro clandestino donde se comentaba y se sabía que incluso hasta de ahí se escaparon algunos compañeros y después terminó siendo bombardeado el lugar, ¿no? Como para evitar cualquier rastro. Pero Norita, que tenía la precisión de que ahí había alguien, se mandó como quien no supiera nada y dijo, y palmeaba para que saliera gente. Imagínense ustedes meterse en el ámbito, en el corazón de un centro clandestino, hasta que sale un tipo y el tipo le increpa y dice, ¿qué está haciendo acá, señora? Entonces ella dice, no, dice, yo quiero saber, me dijo que acá se vende esta casa. Dice, se vende la casa y yo quería saber quién la vende porque la quiero comprar para poner un geriátrico. Y este hombre, claro, cada vez más preocupado, porque no solo Norita decía eso, sino que además Norita lo decía en voz alta, porque estaba con la certeza de que ahí adentro había unos compañeros y compañeras que estaban escuchándola y que podían escucharla, y que ella quería mandar el mensaje de que sabía que ahí estaban y que los podían de algún modo acompañar, rescatar, etcétera. Hasta que sale finalmente el jefe de este tipo y le dice despachala, con lo cual ella tuvo la suerte, entre comillas, de que se pudo ir, cuando tranquilamente podría haber sido otra de las integrantes de esos detenidos dentro de la Quinta, ¿no? Lo mismo hacía cuando entraban al batallón ahí en Palermo, que entraban al batallón, y ella lo explica muy bien, entraban 4 o 5 mujeres a los gritos al batallón y las sacaban carpiendo, y ella decía que lo hacían porque si los padres no podían hacerlo, porque si los padres iban, los mataban, los secuestraban, etcétera, pero que ellas tenían esa posibilidad todavía de ejercitar esa protesta, y también lo hacían con la misma valentía. Digamos, cuando yo te decía al principio, era de una ternura implacable, me parece que en estos hechos que estamos relatando se cuenta claramente quién era Nora, ¿no? Carlos, ¿tenías algo más para decir? Sí, a mí me sorprendió mucho Norita por su posición, por lo que fue construyendo ella como ideología, donde separaba muy claramente lo que eran los organismos de derechos humanos independientes, los militantes de derechos humanos independientes, de los que eran
estaban relacionados estrechamente con figuras gubernamentales. Entonces eran independientes de eso. Pero además, y lo más, me parece que es lo más importante y trascendente de todo, es que Norita en todos estos últimos años bajaba un discurso que vinculaba a los 30.000 compañeros desaparecidos, vinculaba al genocidio con la deuda externa, que muy, pero muy raras veces se ve esa relación, claramente. Cómo ella pudo hilvanar eso, y bueno, y eso también abrió las puertas para ver qué vinculación tenían con la deuda, y efectivamente cuando uno ve los grupos económicos que se beneficiaron de esa deuda, bueno, surge claramente que el golpe no había sido un golpe militar, sino ni un golpe cívico-militar, era un golpe del empresariado más concentrado, más reaccionario, especialmente el del acero, con Martínez de Ocia, Sindar, y con Paulo Roca y Techín, y bueno, también en su empresa Propulsora Siderúrgica, donde vos tuviste una actuación en la organización de esa lucha, y que bueno, y hay decenas de compañeros detenidos, desaparecidos, y hay también compañeros que estuvieron presos. Bueno, ella había llegado a eso, y había llegado también a desarrollar un internacionalismo. Ella se fue a Turquía para ser solidaria con los turcos, con los saharauis en África, con todas las luchas que se venían dando en todo el mundo. O sea, ella fue a Colombia, fue a México, en Ayotzinapa. No hay un lugar donde no se conozca la solidaridad activa de una persona vinculada a derechos humanos y que relacione las luchas del pasado con las luchas del presente y con las luchas que estamos desarrollando los pueblos en esta época. Por eso Norita también merece también un análisis desde ese punto de vista, porque es muy avanzada para la época, para esta época, hacer esa relación, ¿no? Bueno, eso quería recordar. Bueno, yo no quiero dejar pasar esta oportunidad que me parece que amerita, porque no se lo pude decir a Norita, una autocrítica. Cuando fue en el año 2015, organizamos un acto por el 50 aniversario del PRT, de la fundación del PRT, un acto lindo, bastante gente, muy activo, y Norita vino con un compañero, y yo me acerqué a conversar con ella. Bueno, hablamos ahí animadamente, hablamos de la interna de los movimientos de derechos humanos, de la simpatía que teníamos, pero no se me ocurrió, no se me pasó por la cabeza invitarla a hablar. Bueno, y nadie más me dijo, y lo habló. Y después dijo, pero ¿cómo? Estaba acá y no la invitamos a hablar. Pero bueno, ahorita se ve que no quedó resentida, porque 2 años después la invitamos para un 8 de octubre en el mismo lugar, y vino, y esa vez sí habló, pero bueno, no, no se lo pude decir. Y se lo digo ahora, acá, en público. Yo quiero hacer hincapié, a propósito de lo que dijo Carlos también, en la extraordinaria lucha que llevó adelante hasta sus últimas horas en defensa del pueblo palestino, repudiando el genocidio, el trágico genocidio, bueno, todos los genocidios son trágicos, que está llevando adelante el sionismo. De una claridad, es decir, esto que decía Javi recién, ¿no? Es decir, donde estaba ella era el lugar correcto, donde había que estar. Pero esto no lo hizo a partir de los hechos de octubre. Esta defensa, por ejemplo, del tema palestino, ella lo venía practicando desde muchísimos años antes. Es decir, ella conocía el sufrimiento de esa gente, y si hay una deuda que nosotros tuvimos, siempre me lo decía, yo voy a ir a Palestina, vamos a ir juntos a Palestina. Lo decía con Tilda Rabi también, ¿no? Es decir, la incorporaba Tilda. Y decía que los 3 íbamos a ir a Palestina.
Y eso era lo que a ella le quedó como una deuda, no haber podido hacer ese viaje. Y después la extraordinaria respuesta que daba a nivel de una militante internacionalista, que si se quiere por pura intuición, porque una noche, recuerdo, me llama por teléfono para preguntarme si Alemania quedaba muy lejos de Japón. Cosa que yo no entendía muy bien cuál era por qué me hacía esa pregunta. Me decía, mira, me han invitado las mujeres japonesas que fueron víctimas de violaciones en la Segunda Guerra, que ahora tienen como 90 y pico, dice, ya son gente muy mayor, dice, y me han invitado porque se animaron a denunciar públicamente lo que a ellas les hicieron en la guerra. Claro, mi respuesta fue, pero vieja, vas a irte hasta Japón, vos tenés que... No, yo pensé, dice, yo me tengo que ir a Alemania, dice, y pensé que de ahí a Japón, le digo, pero vos te crees que ir a Constitución y tomarse una combinación de un tren vía Temperley, ¿viste? Una cosa así. Bueno, nos reíamos mucho, pero te voy a contar algo. Fueron a Japón, estuvo en Japón, volvió de Japón y le pregunté qué le había parecido. Y entonces ella me dijo, esto no hace mucho tiempo, entonces ella me dijo, bueno, estuvimos por muchos museos, por muchos cementerios, dice, te voy a decir una cosa, allá las viejas son viejas. Me lo dice desde esa picaresca que a ella la caracterizaba, porque homenajeó tanto a la vida, fue tanto un canto a la vida Nora Cortiñas, que por ahí cuando salió de la reunión que tuvo contigo o de los encuentros con la asociación o de los combates, entre comillas, pidiendo la libertad de los compañeros detenidos, etcétera, capaz que una vez que lograba ese objetivo, de ahí se iba a escuchar tango, una cosa... Sí, ese 8 de octubre se fue con las chicas de 70, se fueron a tomar cerveza hasta las 3 de la mañana. Pero claro, es decir, es un canto a la vida, y yo creo que esto tiene que ver con algo que también la pinta en claro, y la permanente contradicción, entre comillas, contradicción, que yo veía cómo la podía sostener ella esta pelea. Porque vos sabés que su gran preocupación siempre fue que había que evitar enloquecer, que quien lucha tiene que evitar enloquecer, porque y para estos momentos sirve mucho eso que ella decía. Te genera cierta impotencia no conseguir las cosas, y cuando vos no conseguís es muy probable que o bajes los brazos o enloquezcas. Dice, no, pero hay una tercera opción. La única que no podés hacer, y ella se lo dijo a su propio hijo pocos días antes de la desaparición, es no sufrir, digamos. Gustavo le había dicho que si a él le pasaba algo, le preguntó si ella le prometía que no iba a sufrir, y ella le dijo, de ninguna manera, es lo único que no te puedo prometer. Porque claro, con ese contexto y con ese panorama, sin embargo, Norita se daba el lujo, entre comillas, de estar ahí tomando una cerveza hasta las 3 de la mañana, de ir a escuchar tango o a la Delio Valdés para ir a bailar, por ejemplo, al Luna Park, cosa que hizo hasta el invierno pasado. Después de salir de mi casa, se iba para ver a la Delio Valdés en el Luna Park y bailar con ellos. Es decir, digamos, estas dos caras, que en realidad no son dos caras de una misma moneda, es la cara de la vida, es la expresión más grande de la dignidad, de la integridad, de aquello que nosotros estamos obligados, sin ningún lugar a dudas, a seguir, ¿no? Porque también está ese otro costado, no hay que bajar ninguno, nadie puede bajar los brazos, y el que la quiera realmente tiene que seguir. Bueno, si alguien quiere agregar algo más, Dayana va a hacer un cierre de un relato muy hermoso, que no sabemos el autor, pero nos gustó lo que dice de Norita. No queda nada en el importante. Bueno, dale, Dayana. Bueno, vi su DNI por primera vez en 2012, en tribunales, cuando presentó un habeas corpus por su hijo Carlos Gustavo Cortiñas. Desapareció el 15 de abril de 1977 a las 8:45 en la estación Castelar, cuando iba a hacer su trabajo en el INDEC. Aquel 10 de diciembre de 2012 fue también la primera y única vez en décadas que la vi llorar.
Como cronista de La Vaca, me tocó ser el único periodista presente en ese momento. Acompañaba a Nora Ana Cariaga, desaparecida durante la dictadura, embarazada a los 16 años, hijas de Esther Cariaga, una de las 3 madres desaparecidas en diciembre de 1977. También estaba con Nora Adolfo Mango, del equipo de Derechos Humanos de la Iglesia de la Santa Cruz, epicentro de la desaparición de la propia Esther, Mari Ponce de Bianco, Azucena Villaflor de Vicenti, además de las monjas francesas Alice Domont y Leonie Duquet, tras la infiltración realizada por el marino genocida Alfredo Astiz. Nora me explicó que su idea con el habeas corpus era lograr que se abran los archivos sobre qué pasó con cada persona desaparecida, incluso su hijo. Claro, nosotros no torturamos a los militares para que hablen, depende de ellos, y no hablan porque es parte de su culpabilidad y la demostración del crimen que cometieron. Lo mío es una pregunta sencilla y de madre. No tiene ninguna otra intención que saber dónde está mi hijo. Como siempre, tenía la foto de Gustavo colgada del cuello junto al corazón. Durante la espera repasaba algunos no y algunos sí que plantearía ese mismo día al recibir el doctorado honoris causa de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. No a la ley antiterrorista, no a Clarín ni a ningún tipo de monopolio, no a la megaminería a cielo abierto, no al glifosato, no a Monsanto, no a la discriminación a los pueblos indígenas, no al pago de la deuda externa inmoral, impagable y odiosa. Sí a la justicia, sí a la verdad, sí a la memoria, sí al apoyo a los juicios hasta que se condene al último genocida, sí a la recuperación de la identidad para todos los jóvenes que fueron niños apropiados por el terrorismo de Estado, sí a la reivindicación de la lucha de nuestras hijas, hijos y del pueblo. La llamaron del despacho del juez Ricardo Warley y la secretaria Miriam Alata. Me pidió que fuese con ella. Le preguntaron la causa del habeas corpus. Es que sigo sin saber qué le pasó a mi hijo. Y yo quisiera que él, de algún modo... La emoción le hizo callar. Me miró con los ojos inundados, haciendo un gesto con su mano tipo no puedo. Hubo unos segundos de silencio. Se repuso. Quisiera que él sepa que siempre lo buscamos. Bien, bueno... Con esto cerramos este homenaje que queríamos hacer, sencillo pero necesario, porque, bueno, era Norita. ¿Qué más podemos decir? Daniel, ¿puedo hacer una invitación? Sí, por supuesto. El jueves en la ronda vamos a rendirle homenaje. Varios colectivos y compañeros están trabajando en eso. A las 15:30 se inicia la ronda, y desde las 15 va a haber compañeros en esa actividad para homenajearlo. Así que bueno, queremos recordar eso. Tenemos que estar allá, todas y todos. Hasta el jueves, y ahora vamos a una breve tanda porque tenemos un intenso tema del petróleo en las costas argentinas.